Buenas tardes, señoría. Muchas gracias por cederme la palabra. Como muy bien marcó esta defensa en los alegatos de apertura, como muy bien alegó esta defensa en los alegatos de apertura, nos encontramos en esta audiencia para dar respuesta a la principal incógnita que surgió a lo largo de todo el proceso. Y esta incógnita es ¿cómo puede una persona encontrarse en dos lugares a la vez? Claramente, la respuesta que arrojó esta pregunta es la imposibilidad de que Luciano Barcia se encuentre en dos lugares al mismo tiempo, ya que él mismo se encontraba junto a su pareja en un taxi. La postura de esta defensa no es cuestionar los hechos en los que tiene como víctima al señor Larchuk, sino cuestionar la incoherente acusación que recae sobre nuestro defendido. Pero primero, nos parece importante mencionar cuáles son los hechos, cómo ocurrieron verdaderamente los hechos. ¿Qué ocurrió esa tarde? Y la respuesta las otorgó Luciano y Claudia con sus testimonios, donde nos contaron que la tarde del 1 de agosto, disculpe. Déjalo, ya está, no pasa nada. Lo que ocurrió verdaderamente ese día fue lo que nos contó Claudio y Luciano, que se hallaban el 1 de agosto de 2024 en el Parque de Lezama, fabricando y vendiendo artesanías, como hacen habitualmente, hasta las 16:50, en que deciden abordar un taxi de la empresa Taxi El Veloz. Que además esto se encuentra acreditado cuando Eladio Martínez, testigo de la defensa, nos contó que lo conocía de ese lugar, y nos contó también el mismo Luciano. Ellos, Luciano y Claudia, nos contaron también que este taxi iba a tener dos paradas diferentes. Justamente, una iba a ser en Neuquén, al 1643, donde Luciano se iba a encontrar con su primo, quien vive allí, y la segunda parada iba a ser en Neuquén, al 3445, justamente donde culminó el viaje, que sería el domicilio de Claudia, pareja de Luciano. ¿Y por qué podemos hablar con tanta precisión? Podemos hablar con tanta precisión porque la misma Claudia, que pide habitualmente tickets con fines fiscales, lo aportó a esta causa y lo reconoció exactamente. Bueno, consecuencia de esto que les acabo de exponer, nos surgen responder dos preguntas. La primera es por qué Luciano se dirigía hacia la casa, hacia Neuquén, al 1643. Y la respuesta fue otorgada tanto por Claudia, como Marí, como Luciano y el mismo Guillermo, primo de Luciano. Estos mismos nos contaron que justamente Luciano y Claudia iban a ser padres y se iban a casar. Padres de Juan, como se encuentra en esta sala. Dado que esto nos llevaba a un gasto extra para ellos y que no iba a ser posible que se encuentre cubierto solo con la artesanías, es que se iba a encontrar con su primo Guillermo en la casa, justamente como dije, a Neuquén en 1643, para escuchar la propuesta laboral de este. Justamente los tres testigos coincidieron que iba a existir ese encuentro y esa propuesta laboral, no como dice la fiscalía. Que además no surge solo de la declaración, justamente como vengo diciendo, del señor Luciano, sino que también nos lo avalan dos de los testigos que ofrecimos también. También esto resulta objetivo, porque Luciano fue aprendido justamente a pocos metros de la casa del mismo Guillermo, que era en lo que era 1643, que además contamos con un ticket. Y este ticket nos lleva a preguntarnos, nos lleva a hacer la segunda pregunta. Esta segunda pregunta, la respuesta es muy simple.
La pregunta es, ¿por qué nos importa tanto este ticket? Justamente nos importa porque nos va a indicar el momento exacto en que Luciano se encontraba dentro y fuera del taxi. Entonces, le quiero solicitar a su señoría, escucha atentamente lo que le tengo para decir, por favor. El ticket nos indica que el viaje comenzaría a las 16:50, precisamente, desde el Parque de Sama, y culminaría a las 17:20 horas en Neuquén, al 3445, en el domicilio de Claudia, tras recorrer un total de 9.500 metros. Teniendo en cuenta que no resultó controvertido por la Fiscalía que tanto Guillermo, el primo, vive en Neuquén al 1643 y que Claudia vive en Neuquén al 3445, podemos afirmar que la distancia total entre estos dos domicilios es de 1.800 metros. Entonces, nos lleva a hacer una cuenta clara, que si el viaje duró un total de 30 minutos, es que los 1.800 metros restantes, que serían el momento en que se bajó Luciano, se hicieron un promedio de 5 minutos, entre las 17:14 horas y las 17:20 horas. Entonces, concluimos que Luciano, mientras el señor Larchuk estaba siendo víctima de un hecho delictivo y la misma Alessi confiesa, además del policía en Lisboa, confiesa que el llamado fue a las 17:11, Luciano no se encontraba en el lugar del hecho. Luciano se encontraba en un taxi con su pareja, que además llegaría al lugar, o sea, a Neuquén y Mendoza, llegaría a las 17:13 horas, 2 minutos más tarde del llamado de la Alessi, siendo completamente imposible que él se encontrara en La Pampa en 1800. Por eso, después sería aprehendido por el cabo Lisboa, y justamente, como ya comentamos, y a pocos metros de la casa de su primo. Ahora bien, a esta defensa le importa, teniendo presente que ya relatamos el orden cronológico de las horas, nos interesa atender la justamente prueba presentada por la Fiscalía. Dos de sus 3 testigos nos afirman no haber visto la participación alguna de Luciano Barcia en el lugar de los hechos, que además nos afirman que al momento de la detención él se encontraba parado en Neuquén 1721, su señoría, no corriendo, sin nada sospechoso en mano, y además estaba a pocos metros de la casa de su primo. Perdón lo reiterativo, pero parece que deberíamos reiterar para que la Fiscalía también entienda un poco. Que además la Fiscalía en ningún momento, claramente esto es carga de la Fiscalía, en ningún momento se tomó el mínimo detalle de desacreditar que Luciano se encontraba en un taxi junto a su pareja. No presentaron una prueba de eso. Bueno, ahora, entrando en particular en cada uno de sus testigos presentados por la Fiscalía, se encuentra el señor Arredondo. El señor Arredondo, como ya dijimos, lo conocía a Luciano del parque, justamente no vio el hecho. Inclusive duda, como dejó claro también la Fiscalía, duda de que el hecho haya sido un robo. Solo vio 3 hombres golpeándose. ¿Cómo podemos precisar que justamente estamos ante un robo? Además, el mismo Arredondo confirma haberlo visto parado a Luciano, que en el 1721, luego de que corrió a los delincuentes y que en ningún momento lo vio antes. Inclusive ni siquiera estaba corriendo, tampoco puede precisar que él mismo tenía algo sospechoso, que tampoco tenía algo de la titularidad del señor Larchuk. Después, también, disculpe, antes de pasar al cabo Lisboa, también tenemos que solo se le ocurrió que
que era el turco, o sea, Luciano, el posible delincuente, alegando que escuchó entre un grupo de vecinos que tenían un prejuicio claramente sobre Luciano y que ni siquiera fueron individualizados ni traídos al debate, su señoría. Después podemos hablar del cabo de una niña, al cabo Lisboa, que no vio el hecho, tampoco se encargó a través de las diligencias o creo de la detención de corroborar la veracidad del hecho, que además llevó a cabo 4 diligencias, las cuales resultaron completamente negativas para arrojar la autoridad de nuestro defendido, porque justamente se encontró una navaja tipo suiza que era utilizada para trabajar, Luciano, aclaró él, que no arrojó rastros de ADN, sangre, huellas, absolutamente nada del señor Rachú. Tampoco contaba con elementos de la titular del señor Rachú. Al menos la fiscalía podría haberse esforzado por contar a ver qué fue lo que se robó. Además, el cabo llevó a cabo, ¿cómo le podría decir su señoría? Llevó a cabo la detención de una manera poco profesional por su parte, dado los 12 años que tiene de experiencia. Después, también tenemos al señor Rachú, al que tristemente se encuentra padeciendo una enfermedad propia de la adultez, que no tiene nada que ver con el hecho padecido, como es la demencia senil, y que no fue portado, no vino al juicio, no conocemos su relato de los hechos, absolutamente nada. Y por último, la señora Lavesi, una señora que no resulta para nada objetiva como testigo, que presenta fuertemente un preconcepto prejuicioso respecto de nuestro defendido, Luciano, que además el mismo Luciano nos cuenta que cada vez que la cruza ella lo mira con mal, que uno no necesita hacer telequinesis ni nada de lo que quiso decir la fiscalía para probar que una persona te desprecia por solamente tu aspecto. Además, la señora dice haber visto el hecho a ponerle más de 40 metros, casi imposible para una persona de 65 años. Y además dice reconocerlo recién ahí al momento de la detención. Bueno, su señoría, ahora me interesa hablar de las pruebas que presentó esta defensa. Presentamos testigos, los cuales la Fiscalía quiere sostener que están cargados de subjetividades, y la verdad es que la información que nos otorgaron ellos es completamente objetiva. Teniendo en cuenta lo que dijo Claudia Martínez, la pareja de Luciano, que nos contó lo buen hombre que es, lo gran trabajador que es, y con quien tiene un proyecto de vida, y su hija Juana, nos contó objetivamente que ella vive en Neuquén al 3445, que además, el día del hecho, había estado en el Parque de Sama. Objetivamente también nos contó que ella lo iba a dejar en ese momento a las 17:03 aproximadamente en el lugar de Neuquén y Mendoza. ¿Qué más objetivo que eso? Sí, algo más objetivo. El ticket de viaje, que por culpa de ella no es que no dice exactamente el nombre de ella, pero claramente lo puede identificar porque es el trayecto cotidiano que hay entre el Parque de Sama y su casa, y la distancia, y por supuesto que el arresto fue en el día, por lo tanto, ella que los conserva con fines fiscales, ahí está la respuesta, no va a inventar uno. Después, el señor Guillermo Cruz, el primo, además de contarnos obviamente la gran persona que es Luciano, nos cuenta que objetivamente vive en Neuquén en 1643, a pocos pasos de donde fue detenido Luciano.
y además nos cuenta que tenía para realizarle una propuesta laboral. Y después pasamos al querido Luciano, un buen hombre, trabajador, compañero, la verdad que un residente de la vida sin antecedentes penales, su señoría, no presenta antecedentes penales, que no solo confirma lo expuesto, sino que también demuestra que su perfil no encaja para nada con el autor penalmente responsable de un robo, su señoría, que es lo que se le quiere atribuir. Por eso, para concluir, por toda la prueba de indicios derivados de la producción en esta audiencia, es que la defensa sostiene la inocencia de Luciano Barcia por no encontrarse en el lugar del hecho, que por reglas de la lógica del espacio tampoco podría estar, ya que se encontraba en un taxi, y por eso la incógnita que surge al lado del proceso, que es cómo puede la persona estar en dos lugares al mismo tiempo, y que claramente arrojó dos respuestas. La primera, se hallaba Luciano imposibilitado de estar en otro lado que no sea un taxi al momento del hecho. Y la segunda, y claramente, es que la Fiscalía otra vez vuelve a demostrar que es mejor a los acusados elegirlos que encontrarlos. Por eso su señoría es que esta Fiscalía le solicita la absolución del señor Luciano García Lorma por no ser autor penalmente responsable del hecho que se le quiere imputar. Muchas gracias.